Vamos a esperar. Muy buenas noches, entonces vamos a iniciar la sesión de hoy relacionado a la segunda parte de la investigación científica. La anterior semana hablábamos un poco de lo que es el enfoque, los enfoques en la investigación, hablábamos de un enfoque cuantitativo, de un enfoque cualitativo. Pues lo que vamos a ver esta semana es lo siguiente. Vamos a hablar de algunos tipos de investigación. Una investigación histórica, correlacional, experimental, cuasi experimental, una investigación exploratoria, descriptiva, explicativa. Entonces, vamos a hablar sobre eso, ¿de acuerdo? Empecemos entonces a hablar de tipos de investigación. Cuando vamos a resolver un problema de manera científica, utilizando el proceso de investigación científica, es muy conveniente tener un conocimiento detallado de los posibles tipos de investigación que se pueden seguir. Este conocimiento hace posible evitar equivocaciones en la selección del método adecuado para un procedimiento específico. Entonces, nos estamos dando cuenta que debemos escoger si la investigación que vamos a hacer es una investigación pura o es una investigación aplicada. A continuación, lo siguiente que debemos hacer es identificar el enfoque de investigación que vamos a seguir, si es un enfoque cuantitativo, si es un enfoque cualitativo. A continuación, como vemos, lo que vamos a hacer es determinar algún tipo de investigación y más adelante el método de investigación que vamos a utilizar. Entonces, podemos decir que es muy interesante determinar cuáles son los tipos de investigación y recordar que probablemente estos no se encuentren siempre solos. Generalmente estos tipos de investigación se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la investigación en algún área en particular. Entonces, empecemos por un primer tipo de investigación, una investigación de tipo histórico. Una investigación histórica, ya de plano nos dice que es una investigación cuantitativa, que lo que va a hacer, como su nombre dice, es reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática va a recolectar, va a evaluar, va a verificar y va a sintetizar evidencias que permiten sacar conclusiones que sean válidas y muchas de las veces derivadas de alguna hipótesis. ¿Cuáles son sus características? Este tipo de investigación depende de datos observados por otros más que por el investigador mismo. Como es histórico, probablemente en el transcurso de la historia ha habido un historiador que ha observado ciertos datos. Estamos en 1952 y alguien escribe sobre los movimientos de los campesinos en la revolución del 52, ¿no? Una revolución que tiene que ver con eh, movimientos liderados por el MNR y otros. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros vamos a ver esos datos de alguien más, ¿no? Eh, y estos datos pueden ser de dos clases. Fuentes primarias, derivadas de la observación de alguien que en ese momento haya hecho eso y evidentemente haya registrado de manera directa estos acontecimientos. Fuentes secundarias, cuyo autor informa observaciones realizadas primeramente por otros. Entonces, las fuentes primarias son evidencias de primera mano y son las que decimos que debemos usar preferentemente. Las fuentes deben someterse a dos tipos de crítica, es decir, la fuente interna como la fuente de primaria como la fuente secundaria debe someterse a dos tipos de crítica. Una crítica externa que determina la autenticidad del documento, es decir, nosotros decimos, este documento es realmente auténtico, y una crítica interna que determina si es que en la redacción del documento se pueden encontrar
prejuicios, limitaciones o motivos por los que el autor haya documentado de alguna manera la historia, tratando de distorsionar o omitir la información. La investigación histórica entonces debe ser bien rigurosa, sistemática y de alguna manera exhaustiva. No debe ser una recolección indisciplinada, eh, una de información que nosotros sabemos que es probablemente inapropiada y no y que no es confiable, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de la investigación, de este tipo de investigación, la investigación histórica? Definir el problema. Debemos preguntarnos si el tipo de investigación histórica es el que debemos usar, si es el más apropiado. Formular hipótesis u objetivos específicos que van a proporcionar la dirección de la investigación. Recolectar la información teniendo en mente la fuente de origen, ya sea primaria o secundaria, y sabiendo que tenemos que hacerle un análisis externo e interno. Externo para determinar si son documentos válidos, ¿no? Y interno si lo que dice, lo que tiene escrito, no ha sido influenciado por el autor y esté presentando algún tipo de prejuicios o motivos. Um, la cuarta etapa es evaluar la información según criterios de crítica interna y externa que estábamos mencionando. Y por último, informar los resultados, interpretaciones, conclusiones, siempre apoyados en la bibliografía. Otro tipo de investigación, además de la investigación histórica, es la investigación correlacional. Es un tipo de investigación cuantitativa también la correlacional, que persigue determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varias variables estamos hablando, son concomitantes con la variación en otro u otros factores. Estamos diciendo, si algo cambia, entonces, esto, ¿cuánto cambia? Probablemente hayamos trabajado con eso en teoría de sistemas y modelos, cuando hayamos hecho algún tipo de diagrama de influencias, un diagrama que nos permitía decir a mayor población, entonces mayor esto, a mayor o menor, menor esto, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir determinar variaciones entre variables u otros factores, ¿no? La existencia y fuerza de esta covariación normalmente se determina estadísticamente por medio de coeficientes de correlación. ¿Cuáles son sus principales características? Es indicado en situaciones complejas en que importa la relación entre variables, como decíamos, pero en las cuales no es posible el control experimental. Otra característica, permite medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente, o sea, que podemos tener eh, una relación entre una y otra variable, o pueden ser muchas variables que se interrelacionan simultáneamente en situaciones de observación naturales, que se dan de manera natural. Eh, También podemos decir que permite identificar asociaciones entre variables, eso es natural también, pero que hay que prevenir que ellas no sean falsas, introduciendo los controles estadísticos que habíamos mencionado, los más apropiados posibles. Este tipo de investigación es menos riguroso que el tipo de investigación experimental, porque no existe la posibilidad de manipular una o todas las variables independientes, ni de controlarlas rigurosamente. Eso es innegable. ¿Cuáles son las etapas de este tipo de investigación? Definir el problema, revisar la literatura, determinar el diseño operacional, que tiene que ver con identificar las variables, seleccionar los sujetos apropiados, cuáles son los instrumentos apropiados para obtener datos, cuáles son las técnicas de correlación estadística apropiadas para los datos que tenemos registrados, recoger estos datos,
analizar los datos mediante las correspondientes técnicas correlacionales e interpretar los resultados, ¿no? Entonces existen muchos métodos que lo que hacen es correlacionar las variables en una hipótesis, ¿no? Entonces, podríamos usar algunos de estos métodos estadísticos. Otro tipo de investigación es la investigación experimental. Es un tipo de investigación también cuantitativo y existen diferentes maneras de hacer este tipo de investigación que han nacido con el propósito de determinar con la mayor confiabilidad posible relaciones causa-efecto. Recordemos que estamos hablando de una investigación experimental, eso quiere decir que nosotros vamos a poder manipular las variables, ¿no? Por eso dice que la idea es determinar con la mayor confiabilidad posible las relaciones causa-efecto, para lo cual uno o más grupos llamados experimentales se exponen a los estímulos experimentales y los comportamientos resultantes se comparan con los comportamientos de ese u otros grupos. Nosotros hacemos algo con los grupos y vemos si era lo que esperábamos que pase y si no, vamos a comparar ese comportamiento. Esos grupos se llaman grupos de control que no reciben el tratamiento o estímulo experimental, de tal manera de que nosotros probemos eso. ¿Cuáles son las características de este tipo de investigación? Estamos hablando de una investigación experimental donde se van a manipular las variables. Requiere de una manipulación rigurosa de las variables, lo que conversábamos, o factores experimentales, y del control directo o por procedimientos estadísticos al azar, de otros factores que puedan afectar el experimento, ¿no?, que estamos queriendo definir. Estos procedimientos al azar incluyen la selección al azar también de los sujetos, la asignación al azar de los sujetos de los grupos experimentales y de control, y la asignación al azar de tratamiento experimental a cada uno de estos grupos. Entonces, cuando estamos hablando del proceso completo, ¿no? Al menos que tiene que ver con la selección de sujetos, la asignación en grupos experimentales y de control, la asignación de un tratamiento que sea experimental a uno u otro grupo, ¿no es cierto? Entonces, eso es de manera natural. Otras características. Emplea un grupo de control para comparar los resultados obtenidos en el grupo experimental. Podemos decir, el grupo experimental es un conjunto de datos que nos va a permitir determinar un comportamiento y nos guardamos unos cuantos datos, probablemente el 20% de todos los datos que tenemos. ¿Para qué? Para comparar con los resultados que hemos obtenido, ¿no? Eh, Esa es la idea de un experimento. En teoría, ambos grupos deben ser iguales, excepto que uno recibe un tratamiento, eh, de acuerdo a lo que hemos dicho en nuestra hipótesis, y el otro no, definitivamente. Este tipo de investigación experimental es el procedimiento más indicado para investigar relaciones causa-efecto. Pero también tiene desventajas, como ser muy artificial y muy restrictivo, lo que va a limitar su aplicación al uso a los seres humanos. Bien sea porque estos actúan de manera diferente bajo condiciones de observación controlada, y eso nosotros nos damos cuenta, o simplemente por razones éticas, ¿no? Entonces, eso es la idea. ¿Cuáles son las etapas de esta investigación que se llama correlacional? Revisar la literatura relativa al problema y revisarla constantemente, a pesar que no me diga la norma. Si bien la norma me dice, revise la literatura de acuerdo a la norma, nosotros podemos ir revisando la literatura a lo largo de cada una de las fases que vayamos realizando. Identificar y definir el problema, formular la hipótesis explicativa, deducir sus consecuencias en términos observables y definir términos básicos. A continuación tenemos elaborar el plan experimental. Identificar todos los factores o variables no experimentales que pueden afectar al experimento y vamos a determinar cómo los vamos a controlar. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Revisión de la literatura, identificar y definir el problema,
formular la hipótesis explicativa, identificar todos los factores o variables que van a afectar el comportamiento de esta hipótesis explicativa, seleccionar el diseño experimental apropiado, eh, seleccionar una muestra representativa de sujetos, asignarles a los grupos y a uno de estos asignarles el tratamiento experimental. Seleccionar o elaborar instrumentos para realizar el experimento y medir sus resultados. Vamos a seleccionar los instrumentos que vamos a utilizar y a partir de eso vamos a medir sus resultados. Elaborar procedimientos para recoger los datos del experimento y como parte de la prueba de hipótesis que nosotros hemos venido a discutir, quiero recordarles que es muy importante trabajar con métodos estadísticos que se describan claramente, como la T-de-Student, Chi cuadrada, ¿no? Porque estos nos piden dentro del análisis que se va a realizar el planteamiento, por ejemplo, entre otras cosas, de una hipótesis nula, ¿no? Entonces es muy importante escoger eso. También habíamos repetido constantemente, hay dos tipos de pruebas estadísticas que son paramétricas, T-de-Student, Chi cuadrada, pruebas estadísticas que no son paramétricas, Kolmogorov, Smirnov, la prueba de desachas de Wolfowitz, entonces, y estas ambas, ya sean paramétricas o no paramétricas, dentro de las etapas que se mencionan para, para resolver o probar la hipótesis, están el plantear una hipótesis nula. Desde ahora también vamos a pensar que una hipótesis nula pues no es más que la negación de la hipótesis de investigación. Luego vamos a realizar el experimento, vamos a ordenar los resultados de manera estadísticamente apropiada, vamos a aplicar la prueba de significación también estadística y vamos a informar los resultados por escrito, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta. Preguntas. Adriana, preguntas. No, Lisa, no tengo preguntas. Muy bien. Ajax, ¿está vivo? Preguntas. No, ninguna pregunta. Licenciado, Muy una bien. pregunta. Dale, pregunte. Digamos como en sistemas de investigación experimental, hago un manejo, digamos, de los datasets. Prácticamente es un montón de datos. ¿Qué tanto tengo que considerar eso? Porque, digamos, como en inteligencia artificial tengo del dataset, uso el 70% para aprendizaje y 30% para supervisión. Aunque en el momento del informe informa qué tipo, los datasets, los campos, todo lo demás es detallado, o hay un límite, o solo englobo. En este dataset uso 70% y 30%. En este caso, cada uno de los algoritmos de aprendizaje supervisado, por ejemplo, eh, te permiten determinar los márgenes de error y tu hipótesis estaría en función de esos datasets, de esas mismas herramientas. Tenemos, por ejemplo, seguramente tú has debido leer, tenemos términos relacionados al sobreajuste o al underfitting, subajuste. Subajuste quiere decir que estamos utilizando menos de lo que y sobre estamos utilizando más de lo que el overfitting. Eso es una medida. También podemos utilizar la matriz de confusión, que nos determina falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos, verdaderos negativos, ¿no? Entonces, en el caso de usar algoritmos de Machine Learning, la mayoría de estos tienen sus propias formas de probar, ¿no?
y sus propias formas, porque ellos hacen un manejo experimental de los datos, ¿no? Entonces, en ese caso nosotros tenemos que seguir de acuerdo a lo que dice la explicación, de acuerdo a la teoría que se tiene en Machine Learning. No es necesario aplicarle algún otro procedimiento, porque ya de por sí el algoritmo y te pide que hagas eso, ¿no? Hay varias formas de trabajar para de disminuir el overfitting, el underfitting. Entre ellas, por ejemplo, es la distribución de 70-30, 80-20 para el entrenamiento y para la verificación, ¿no? De los datos, lo que mencionabas. Entonces, depende del algoritmo de Machine Learning que se esté usando, ¿de acuerdo? Que tiene sus propias herramientas. Ok, ¿alguna pregunta más? Omar, Brian, ¿está vivo? No, Link, todo claro. Muy bien, Víctor Daniel, ¿está vivo? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces vamos a la investigación, el siguiente tipo de investigación, que es la investigación cuasi experimental. Este tipo es también una investigación, tipo de investigación cuantitativa, que permite que nos aproximemos a los resultados de una investigación experimental en situaciones en las que no es posible el control y manipulación absolutos de las variables. Va a existir casos en que nosotros nos vamos a dar cuenta que no podemos manejar todas las variables y vamos a decidir de alguna manera, tenemos de alguna manera casi experimental. Por eso esta se llama investigación cuasi experimental, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus características? Es apropiada en situaciones naturales en que no se pueden controlar las variables de importancia. Se diferencia de la investigación experimental, es más bien de grado, dice su diferencia, debido a que no se satisfacen todas las exigencias de esta, especialmente cuando se refiere al control de variables. ¿Cuáles son las etapas? Son las mismas etapas de la investigación experimental, pero reconociendo que existen ciertos problemas. Entonces, igual vamos a revisar la literatura, vamos a identificar el problema, vamos a formular la hipótesis, vamos a elaborar el plan, vamos a seleccionar el diseño, una muestra, vamos a elaborar instrumentos, procedimientos, una hipótesis nula, vamos a realizar el experimento, vamos a organizar los resultados, vamos a aplicar la prueba y seguramente vamos a informar los resultados por escrito, ¿no? Entonces, es las mismas etapas que se tienen en la investigación experimental. Recuerden que la diferencia fundamental es que en la cuasi experimental no tenemos el control de todas las variables, entonces probablemente eso nos presente cierto tipo de limitaciones. Las que usualmente se utilizan en los procesos de investigación para tecnologías de información y comunicación, para sistemas de información, para ciencias de la computación, son investigaciones que se denominan exploratorias, descriptivas o explicativas. ¿Ya? Entonces, una investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto que es desconocido o que es muy poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. Por ejemplo, cuando hablamos de interclouds, seguramente todos nos damos cuenta que cloud computing tiene que ver con diferentes formas de implementar la nube en clouds públicas, cloud privadas, cloud híbridas, y que tiene que ver con también seguramente diferentes modelos de servicio, infraestructura como servicio, software como servicio, plataforma como servicio. Pero ¿qué hay del intercloud? O sea, en un momento determinado, todos nuestros datos están en la nube. Todas las organizaciones tienen sus datos en la nube, pero ¿cómo se relacionan entre sí? Recuerden que para resolver eso, dentro de los sistemas de software se han creado los web services, de tal manera que los sistemas se puedan ver. Pero ¿qué pasa con los interclouds? Entonces, hacer una investigación sobre interclouds, por ejemplo, que no se tiene mucho escrito, en particular si hablamos, por ejemplo, de seguridad,
o eficiencia o eficacia en la comunicación de datos en un intercloud. Es un tema que se ha estudiado muy poco y que tal vez en algunos casos sean desconocidos en nuestro contexto, ¿no? Entonces decimos nosotros que podría tener lo que se denomina, se podría hacer lo que se denomina una investigación exploratoria. ¿Cuáles son sus características de esta investigación exploratoria? Se dirigen a que más adelante se pueda formular de manera más precisa el problema de investigación. ¿Por qué? Porque no tenemos la información suficiente y tampoco tenemos el conocimiento previo del objeto de estudio. Entonces, se supone que al principio, cuando formulemos el problema, no va a ser tan claro, porque no conocemos. Entonces, eso se va a ir haciendo más adelante. En ese orden de ideas, la exploración permitirá obtener nuevos datos. Pues vamos a ir haciendo la investigación y vamos a poder determinar ciertas cosas y elementos que puedan conducir a formular con mayor precisión las preguntas de investigación. Aquí ya nos estamos dando cuenta de que cada vez que se habla del problema, estamos hablando también de preguntas de investigación. Eso es algo que hay que tenerlo en mente. Se ha ido hablando mucho de esto. Vamos a tener que asociar, y eso lo vamos a ver más adelante, problemas con preguntas de investigación. Eso es lo que hay que pensar. Otra característica es que son conducentes al planteamiento de una hipótesis. Cuando se desconoce al objeto de estudio, resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La función de la investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar información que permita como resultado del estudio la formulación de una hipótesis. Es decir, al final del proceso de investigación de tipo exploratorio, vamos a plantear una hipótesis. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Cuál es su utilidad? Permite familiarizar al investigador con el objeto de estudio, que hasta el momento, como habíamos mencionado, era desconocido, totalmente desconocido. Se utiliza como base para una posterior realización de una investigación de tipo descriptivo, quizás. Y puede crear en otros investigadores un interés por el estudio, ¿no? Como acabo de mencionarles, el tema de los interclouds, por ejemplo, o el tema de la seguridad en dispositivos IoT, ¿no? IoT. Entonces, eso es algo que podríamos ver. A continuación hablamos de la investigación descriptiva. La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Entonces, aquí nosotros ya estamos tratando de caracterizar alguno de estos elementos, alguno de estos fenómenos, para determinar cómo está constituido y cuál es su comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a profundidad de los conocimientos, es decir, probablemente, les pongo así, probablemente la mayoría de las tesis de grado, de las que ustedes vayan a plantear, van a utilizar un tipo de investigación descriptivo, porque una investigación descriptiva puede o no tener una hipótesis, pero particularmente lo que va a hacer es caracterizar un hecho, un fenómeno, un individuo, un grupo, como dice la teoría. Entonces, probablemente tengamos que nosotros, cuando planteamos la hipótesis, en nuestras tesis de grado, trabajar con un tipo de investigación descriptiva. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en estudios de medición de variables independientes. Su objetivo, su misión es observar y cuantificar si la modificación de una o más características de un grupo, sin decir, modifico esto, cambia esto. Su objetivo solo es eso, cuantificar cómo se modifica las características de un determinado grupo. O sea, esa es la idea fundamental. Cada característica, por eso dice, o variable, se analiza de forma autónoma o independiente. Por consiguiente, este tipo de estudio no formulan hipótesis. Sin embargo, se establecen o se distinguen algunos variables. O sea, eso es, y nos vamos a dar cuenta también
que desde que vamos a plantear la pregunta de investigación, el problema, nuestro objetivo y probablemente nuestra hipótesis, nosotros ya vamos a ir definiendo variables. Entonces, natural que existen las variables, siempre las van a existir, pero aquí en este tipo de investigación descriptiva, decimos que no se formulan hipótesis. Por eso yo había empezado diciendo que este tipo de investigación puede o no puede tener una hipótesis, porque este es un tipo, por ejemplo. El otro tipo es cuando tenemos una investigación correlacional. Aquí su finalidad es determinar el grado de desrelación o asociación, que sea no causal, que existe entre dos o más variables. En estos estudios, primero vamos a medir las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, vamos a determinar la correlación. Cómo un elemento puede influir en otro, ¿no? En otro que se identifica como una variable. Eso es de manera natural. En este tipo de investigaciones sí se plantean hipótesis, ¿no? Eso es algo que también tenemos que saber. Por último, de estas tres hablamos de las investigaciones explicativas. Estas se van a encargar de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Si hablamos, podríamos decir que las investigaciones explicativas son las que se dan en la mayoría de los casos en trabajos de investigación doctoral. Las descriptivas usualmente se dan en trabajos de investigación de licenciatura. ¿Por qué? Porque el tema doctoral siempre trata de explicar de las relaciones de causa-efecto. Entonces, los estudios explicativos pueden ocuparse de determinar las causas, que se denomina una investigación post facto, por ejemplo, o investigar los efectos, que es una investigación experimental. ¿Cómo? A partir de la prueba de una hipótesis. Algo que también vamos a quedar claro ahora es que las hipótesis son teorías. Nosotros estamos hablando de teorías. Cada vez que se formula una hipótesis, nosotros estamos hablando de una teoría y que esta teoría se tiene que probar. Entonces, cuando nosotros probamos una hipótesis, estamos probando una teoría, que más adelante, en algún otro trabajo, se podría refutar o no, o que sirve para tomar algún tipo de conclusión respecto al trabajo. Ahora, por eso dice, al último, sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimiento, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, consultas, inquietudes. Recuerden, las tareas que hemos estado haciendo han sido relacionadas a tener una capacidad de investigación y síntesis para los dos primeros talleres, investigación y síntesis, porque se les pediría mucho material y condensarlo en muy pocos párrafos. El tercer taller tenía el objetivo de una verificación de las fuentes de información. Recordemos que desde el primer minuto nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos plagiar trabajos de investigación y que se deben citar de manera adecuada. Las citas son las que ustedes están viendo según la norma APA y las referencias están también. Y les hemos previsto en anexos un documento para que ustedes sepan citar y hacer referencias, ¿no? Es algo que tienen que considerar. Y aún así, con ese documento de referencia nos damos cuenta que no estamos leyendo, no tenemos un problema en la lectura de comprensión, porque todos han revisado el taller 3, todos han encontrado errores. Y sin ni siquiera llegar incluso al último trabajo, ¿no? Entonces,
Hay que ser muy cuidadosos al momento de realizar investigaciones y citar las fuentes. Si no, de otro modo se consideraría un plagio. Por si acaso, si ustedes de casualidad han dado una charla, han escrito un artículo y porque es de ustedes no lo citan, es autoplagio. Es autoplagio. Se tiene que citar incluso lo que uno ha escrito o ha hecho antes. Se tiene que citar. No porque es tuyo, no lo vas a hacer. Se tiene que citar igual, por si acaso. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, eso sería todo por la sesión de hoy. Voy a subir la grabación al grupo de WhatsApp. Estoy deteniéndola.